Bueno, Jonas, yo creo que vamos a dar inicio atendiendo la puntualidad y el tiempo de todos, además del horario que se tiene programado por parte de la administración. Bueno, pues muy buenas noches. Me da mucho gusto conocer a todos. Yo soy el doctor Orlando Rosario Gutiérrez López, soy el docente asignado para esta unidad de enseñanza-aprendizaje, que es de derechos fundamentales de los gobernados. Les pido de favor de nuevo silenciar los micrófonos, por favor. Esta, al igual que las dos sesiones posteriores, van a consistir en dos partes. En la primera parte vamos a dar una pequeña reflexión, algunas pequeñas reflexiones, comentarios con respecto al contenido temático de la unidad de enseñanza-aprendizaje. Y en un siguiente momento abriríamos una ronda para preguntas y respuestas. En el tema de la ronda de preguntas y respuestas, de favor les pido que de forma ordenada a través del chat o a través o levantando su mano quienes tengan prendida su cámara, que veo que la mayoría no la tienen prendida, pidan el uso de la voz, por favor, hagan el comentario o la pregunta y ya trataremos de dar respuesta o complementar su comentario o hacer un comentario eh, posterior al comentario que ustedes hagan como alumnos. De antemano les comento, bueno, les deseo y espero que todos ustedes, sus familiares, sus seres queridos se encuentren muy bien. Entendemos que estamos pasando por una situación atípica. Por supuesto, ustedes a través de esta modalidad, pues es la estructura o la modalidad a través de la cual regularmente desarrollan sus actividades académicas, pero entendemos que todos, atendiendo las recomendaciones gubernamentales de las áreas de salud principalmente y de educación, y obviamente las universitarias y de esta unidad de unidad académica virtual, estamos realizando estamos atendiendo las recomendaciones de la Jornada Nacional de Sana Distancia y obviamente pues hay que cuidarnos mucho, hay que tomar las medidas precautorias y de atención en dado caso de que alguno de nosotros o algún familiar o alguna persona cercana tenga algunos síntomas o tenga ya demostrado la presencia de la enfermedad eh, que está provocando esta pandemia no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. La unidad virtual ha seguido con sus actividades regulares. En este caso, pues estamos dando inicio a esta unidad de enseñanza-aprendizaje les reitero, la denominación o el nombre de la unidad es Derechos Fundamentales de los Gobernados. Esta es una materia, yo considero muy importante, pues al igual que las demás, pero de gran trascendencia y de gran relevancia en estos momentos a nivel nacional e internacional. Nacional particularmente porque es un tema que es materia de muchas discusiones, tanto de pláticas con personas cercanas, con familiares, de discusiones profesionales, incluso científicas, en las áreas de las ciencias sociales, de hasta dónde la responsabilidad, hasta dónde los alcances de los derechos humanos de manera genérica y particularmente de los derechos fundamentales de los gobernados. Partiendo de esa reflexión, pues daríamos inicio a esta primer sesión. Ya se encuentra en plataforma, me comenta la administración, cargada las actividades del diseño instruccional, tanto las actividades de inicio, las actividades de cierre, como los foros académicos en cada una de sus tres unidades, y vamos a tener tres videoconferencias, como ya nos lo informó el doctor José Félix Soto a través de los grupos. Bueno, aún no me incorporan a mí en el grupo de esta generación como docente, pero él de manera personal me hizo llegar la información de qué generación pertenecen, me hizo llegar bueno, trabajamos en conjunto, por supuesto, las modificaciones al diseño instruccional, compartimos algunos materiales de apoyo para el seguimiento del propio diseño instruccional y nos hizo llegar luego la programación de las videoconferencias, nos mandó la programación de tres videoconferencias. Les comentaba, este tipo de materias, al final de cuentas, el hablar de un individuo o de un tipo de individuo en particular y los alcances de sus derechos y obligaciones, pues, por supuesto, es muy, es muy apasionante para mí. Particularmente, yo soy una persona de formación totalmente personal y social de un estrato económico bajo, que por cultura del esfuerzo afortunadamente pudimos completar nuestros estudios y después
hasta licenciatura y después de un periodo de pasidad continuamos con los estudios de posgrado. Yo les agradezco, reconozco a cada uno de ustedes que estén continuando con sus estudios como una actividad complementaria y remedial de lo que a lo mejor en algún momento determinado no pudieron realizar en tiempo y forma, si quieren verlo así. Y esto no lo digo en despectivo, al contrario, de verdad es un reconocimiento que yo les hago de manera particular. Yo creo que es de gran mérito, de gran labor que ustedes estén tomando la decisión de seguir adelante con sus estudios como parte de su formación personal y académica, por supuesto, en miras y en la búsqueda de seguir adelante y salir adelante, tanto ustedes como sus familiares, como sus familias, perdón. Pues en este caso, el tema de los derechos de los gobiernos, bueno, tenemos que partir, y en la estructura de la primera unidad lo van a ver, hacemos una estructura en los contenidos temáticos donde vemos a los derechos humanos como tal. Ustedes, por el grado en el que se encuentran, pues ya han llevado algunas otras materias vinculadas con este tipo de contenidos temáticos. Tenemos que entender que nuestra constitución, particularmente si nos vamos a la estructura, si nos vamos a la estructura básica o regular que encontramos de la Constitución, pues tenemos una Constitución que está constituida de dos partes, o está segmentada en dos partes, la parte orgánica y la parte dogmática. En la parte dogmática es la parte que contiene los dogmas, los derechos humanos. ¿Y a qué me refiero a esto? Pues, por supuesto, son los primeros 29 artículos de nuestra Constitución y del 29 del 30 al 136 pues, tenemos la parte la parte orgánica. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Es la organización o la estructura organizacional eh, de nuestro gobierno, en los tres niveles y de los tres poderes preconstituidos, el ejecutivo, el legislativo, el judicial y los órganos con autonomía constitucional. Les decía, en el primer apartado vamos a encontrar el tema del concepto de los derechos humanos, vamos a encontrar la diferencia entre derechos y garantías. Recordemos que hasta antes de la reforma constitucional de 2011, en nuestro texto constitucional, reforma que impactó directamente en el artículo primero constitucional y que hicimos una diferenciación de redacción con respecto a la diferencia entre derechos humanos y garantías constitucionales y legales. ¿Cuál es la diferencia? Así básica, que obviamente todos ustedes ya lo saben, por eso nada más lo vamos a retomar a grosso modo. La gran diferencia es que los derechos humanos son dogmas, son preceptos donde se dice a qué tengo yo derecho como individuo. Por el simple hecho de ser o existir como individuo, como ser humano, tengo yo derecho a que lo básico, y obviamente vamos a encontrar derechos humanos de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta generación, según el impacto. Los derechos de primera generación son los que garantizan o a través de los cuales se garantiza mi subsistencia. Derecho básico a la vida, el derecho básico a la alimentación, el derecho básico a la salud. Esos son los derechos de primera generación. Y obviamente vamos a ir aumentando el abanico de la cantidad y los tipos de derechos en segunda, tercera, cuarta y hasta quinta generación. Depende del impacto que tengan en nuestras vidas. Les repito, los derechos de donde tenemos que partir son los derechos de primera generación, que son los derechos a través de los cuales se garantiza nuestra subsistencia, nuestra seguridad, nuestra subsistencia personal. ¿Con qué se garantiza nuestra subsistencia? Pero bueno, les decía, diferente entre derechos humanos y garantías. Los derechos son el precepto, el que diga, tengo derecho a la vida, tengo derecho a la salud, tengo derecho a la vivienda, tengo derecho a una vida libre de violencia. Y las garantías son los preceptos o el cómo o a lo que el gobierno está obligado a hacer para garantizarme ese derecho. Pongo un ejemplo básico. Tengo derecho a la vivienda. Ok, perfecto, tengo derecho a la vivienda. Pero ¿cuál sería la garantía? Bueno, la garantía es la obligación plasmada en la Constitución y en el resto de leyes donde el gobierno está obligado a, dentro de su estructura orgánica, buscar mecanismos para que se me garantice una vivienda digna y decorosa. Ojo, no es que me la vayan a regalar. El gobierno, ¿qué es lo que hace? Estructura o
crea instituciones como el Infonavit, como el Fobiste, y crea algunos mecanismos en colaboración con particulares para que se pueda garantizar el acceso a una vivienda libre y decorosa. Ojo, yo tengo derecho al acceso a una vivienda libre y decorosa siempre y cuando yo cumpla ciertas condiciones. Siempre hay una, recordemos que los derechos contraen obligaciones. En este caso, el derecho a la vivienda contrae la obligación mía de cumplir con ciertos requisitos. En este caso, si estamos hablando de la vivienda, de una contraprestación para el pago de la misma, no que nos lo vayan a regalar. Por supuesto, para algunas esferas de alta vulneración, el gobierno lo que realiza es a través de los institutos de vivienda, algunas acciones de vivienda ya pueden ser financiadas o pueden ser otorgadas de manera sin ninguna contraprestación. A lo mejor, no sé si han escuchado ustedes hablar de que el Instituto de Vivienda hacen acciones de vivienda. Hay un programa de subsidio para techos de casas. Bueno, pues un techo de hasta de 30 metros cuadrados te lo van a dar y el ciudadano solo va a poner 5,000 pesos y el área de vivienda va a poner todo lo demás. O le van a dar el material a la persona y la persona solo se va a encargar de pagar la mano de obra o él realizar la mano de obra. Digo, estas acciones son las garantías, es la obligación que tiene el Estado de realizar acciones tendientes a que se cumpla la protección de este derecho humano, de este precepto. Muchas de las veces cometemos ese error. Incluso tanto lo cometemos y se cometía antes, incluso en el propio texto constitucional, antes de que se modificara en el 2011, y si es la modificación del artículo primero constitucional y se reconoce el tema de los derechos humanos. Todavía hay muchos juristas que siguen mencionando o siguen refiriéndose a los derechos humanos como las garantías, eh, y no, la diferencia es, les digo, el derecho es el precepto, el idóneo, el deber ser, si ustedes quieren. Y la garantía es cómo voy a garantizar o cómo voy a llegar a ese deber ser. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo me voy a estructurar como gobierno? Esa es la pequeña gran diferencia. Entonces, en la primera unidad vamos a ver el concepto de derechos humanos, la diferencia entre derecho humano y las garantías constitucionales, y vamos a ver algunos tipos de derecho. Un ejemplo, los derechos de igualdad que están contenidos en el artículo 1, 2 y 4. El derecho a la no discriminación, el derecho a que todos tenemos derecho a los mismos derechos, a que se respeten los mismos derechos por el simple hecho de existir. Ojo, esto estamos hablando de los derechos de primer nivel. Aquí hago una pequeña pausa porque les voy a poner un ejemplo. El tema de los derechos humanos no importa ninguna circunstancia, ni sexo, raza, nacionalidad, nada. Ojo, en los derechos de primer nivel. Les pongo un ejemplo. Una persona que sea inmigrante sudamericano aquí en México, ¿tiene derecho? Sí. Tiene derechos, tiene derechos y tiene las garantías constitucionales y legales que el gobierno mexicano le proteja los derechos básicos, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la salud, lo básico, a la no discriminación. Perfecto, pero por tener una condición de ilegal, por ejemplo, no puede tener derecho a los derechos políticos, económicos y sociales. ¿A qué me refiero? Si él no realiza un trámite ante inmigración, él no puede laborar legalmente aquí, él no puede votar ni ser votado. Ese tipo de derechos de segunda, tercera generación no tienes acceso porque para tener acceso a esos derechos tienes que cumplir ciertas condicionantes. En los derechos de primer nivel no importa, cumplas o no cumplas, seas quien seas, te llames como te llames, seas del sexo, la raza, el color, la nacionalidad, la condición social, tus creencias políticas, tus creencias religiosas, lo que sea. Quienes seas, por el simple hecho de ser, existir y ser un ser humano, tienes los mismos derechos. Ahí a veces hay algunas interpretaciones o sobreinterpretaciones en el tema de los alcances de los derechos humanos. Recordemos que, les digo, el tema tanto a nivel nacional como a nivel convencional, o sea, internacional, se reconoce que todas las personas tenemos o debemos de tener el derecho y la garantía de esos derechos, por lo menos de los derechos básicos, que son los que nos permiten nuestra subsistencia. O sea, son las acciones que permiten que no se nos afecte nuestra salud, nuestra vida.
Esos son los derechos que básicamente estemos donde estemos, siempre vamos a tener, ya sea por los textos o los marcos legales y constitucionales del Estado o Nación donde nos encontremos y o por los propios tratados internacionales, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Interamericana de los Derechos Humanos, y así vamos viendo una serie de instrumentos legales nacionales y convencionales, o sea, internacionales, que nos protegen y garantizan esos derechos, esos derechos. Hay una situación ahí que quisiera hacer un pequeño paréntesis para comentar. En el tema del derecho, particularmente la ciencia del derecho o el derecho como tal, muchas de las veces cuando estamos estudiando derecho hay algunas personas, y yo soy un crítico de esas personas que dicen, no, pues es que voy a estudiar derecho porque es fácil, o voy a estudiar derecho porque pues, lo que quiero es salir con algo. Yo les soy sincero, si realmente vamos a tomar en serio tanto esta como todas las demás profesiones, esto es una profesión complicada. Y se los digo por lo siguiente. Les voy a poner nada más un ejemplo. Es tan vasto nuestro marco jurídico, tanto nacional como internacional, que realmente para ser un abogado o ejercer derecho, ya sea como parte del gobierno, como defensor, como ejercicio libre de la profesión, o como simple y sencillamente yo lo estoy utilizando como complemento en mi trabajo, es muy complicado. Está sencillo. Nada más para que entendamos el contexto y los alcances de lo que debemos conocer, por lo menos a grosso modo. Tenemos que entender que tenemos una constitución federal, 31 constituciones de las entidades federativas. Tenemos leyes federales, tenemos leyes generales, tenemos leyes especiales, tenemos leyes estatales, tenemos leyes reglamentarias, tenemos reglamentos. Aparte, tenemos la jurisprudencia. Y ahí solo estamos hablando del tema nacional. De igual manera, tenemos tratados internacionales, convenciones, declaraciones y tenemos jurisprudencia obligatoria, por lo menos la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, imagínense la cantidad de información a la cual tenemos que llegar a consultar en un caso concreto. Obviamente en derecho se hablan de casos fáciles y casos difíciles. Los casos fáciles regularmente se resuelven con un silogismo básico. ¿Y qué es un silogismo básico? Se resuelve a través de tres premisas: premisa mayor, premisa menor y resultado. Les pongo un ejemplo. La premisa mayor, ¿cuál es el precepto legal? Un tipo penal. Comete delito de homicidio que implica la vida a otra. Si Pedro mató a Juan, que es la premisa menor, se conjuntan las dos premisas, encuadra perfectamente una situación del tipo con el tipo penal. Entonces, ¿cuál es la competencia? ¿Cuál es la resolución? Que Pedro mató a Juan. Esos son los casos fáciles. El problema es cuando empezamos a hablar de temas de agravantes, el tema de atenuantes, el tema de excluyentes, el tema de condiciones específicas o especiales del tema particular. Que no se nos olvide que cada vez que se nos presenta un problema, tenemos que identificar el problema que se nos presenta, quiénes son los individuos que convergen en ese problema y cuáles son las situaciones externas que pueden tener injerencia en ese problema. Entonces, necesitamos aprender a sistematizar la información. Es una recomendación que yo les doy. Las universidades como tal y los docentes en las universidades tenemos dos grandes responsabilidades. La primera responsabilidad es incentivar el sentido crítico con ustedes, que cada vez seamos mejores para cuestionar, pero vamos a cuestionar con argumentos. Oiga, ¿por qué esto? Oiga, yo no tengo ningún problema como docente presencial o semipresencial o a distancia como estamos haciendo ahorita, por eso les digo, vamos a abrir una ronda de preguntas y respuestas que me digan, oiga, maestro, lo que comentó usted el tema de los derechos humanos, yo considero que esto y esto y esto basado en esto. Perfecto. Eso está perfecto porque de lo que se trata, la obligación que tenemos acá es incentivar el sentido crítico. Ojo, pero el complemento de este sentido crítico es a través del uso del método científico. Y esto les pido de favor que lo veamos de manera amplia. No lo veamos como que, sí, pues los pasos a seguir. Miren, para todos los problemas que se les presenten o que se nos presenten de manera personal, familiar, de pareja, laboral, estudiantil, cualquier problema de relación interpersonal, si aprendemos a la utilización del método científico, particularmente a sistematizar la información y aplicar las preguntas de investigación, partiendo de la identificación de un problema, va a ser más fácil que encontremos una solución. ¿A qué me refiero? Rápidamente se me presenta un problema, el que ustedes quieren. Tuve una discusión con mi hijo, o mi hijo está saliendo bajo en la escuela, o tuve un problema con mi pareja, o tuve un problema con un vecino, o tuve un problema en mi trabajo, el que sea. Primero identifico el problema.
Voy a identificar quiénes son las personas que confluyen en ese problema. ¿Cuáles son los factores externos o internos de ese problema que pueden afectar? Y después me voy básicamente aquí a las preguntas de investigación. ¿Qué, cómo, cuándo, por qué, para qué, con qué? Las preguntas básicas que nos hacemos todos los días sin darnos cuenta muchas de las veces. Pero si lo hacemos racional, vamos a entender y vamos a poder hacernos de la mejor información para sistematizar y buscar una mejor solución. Obviamente la mejor solución la vamos a buscar desde la parte del interés que lo estemos analizando. Cuando estamos haciendo ejercicio libre de la profesión, ya sea como defensor de cada una de las partes o como representante de una u otra parte, o simplemente que estoy de un lado o de otro de un problema, pues yo voy a buscar sistematizar la información, identificar el problema, sistematizar la información y ver cómo voy a buscar resolverlo, siempre buscando ponderar pues el interés o la parte que yo estoy defendiendo según mi interés particular o el rol que yo estoy jugando. Por ejemplo, si yo soy un ministerio público y yo lo que quiero es, para mí el interés del ministerio público no es meter a la cárcel al presunto responsable y apoyar a la víctima. El ministerio público tiene una obligación con el interés social. Él tiene una obligación con la sociedad. Entonces, depende el papel que yo, el rol que yo juegue en esa situación, es lo que yo voy a hacer. Pero, les digo, yo lo que les recomiendo es eso, que aprendamos a identificar el problema, a sistematizar la información y a buscar la mejor solución a través de las preguntas de investigación. Les digo, es el método básico científico, pero muchas veces lo escuchamos como método básico científico y desde ahí nos bloqueamos. No nos bloqueemos, tratemos de verlos ampliamente. Aquí particularmente en este caso les estoy comentando yo, aquí vamos a ver la diferencia entre derechos humanos y garantías constitucionales. Les decía, parte dogmática. Las garantías constitucionales las vamos a encontrar tanto en la parte orgánica como en la parte dogmática de la Constitución. ¿A qué me refiero? Nos regresamos al tema del derecho a la vivienda. Ah, ok, perfecto, está en los derechos humanos, está en derechos humanos, está en los primeros 29 artículos de la Constitución, sí, pero ¿dónde va a decir que el gobierno va a realizar acciones tendientes a garantizar? A lo mejor en el mismo artículo de los primeros 29, donde está el derecho a la vivienda, lo va a manifestar, o a lo mejor lo va a manifestar en el 67, o en el 84, o en el 115, o en el 116, o en el 114. Va a depender, tenemos que hacer una búsqueda sistemática de esa información para ver dónde se plantea la garantía constitucional para proteger ese derecho. Y obviamente después vamos a buscar las garantías legales, o sea, del resto de marco jurídico aplicable en la materia. La Ley General de Vivienda, la Ley del Infonavit, la Ley del Seguro, perdón, del FOBISTE, todos esos marcos jurídicos que son complementarios a buscar garantizar el derecho humano plasmado en nuestro máximo marco jurídico, que es la Constitución. Cabe aclarar, por supuesto, en esto que les digo que nuestro máximo texto jurídico, esto partiendo de una visión positivista 100%. Si nos vamos a una visión más moderna o pospositivista o naturalista, vamos a entender que no solo debemos de referirnos a los preceptos constitucionalizados, también tenemos ciertos derechos humanos o tenemos ciertos preceptos a nivel convencional o a nivel de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que también debemos de atender. A lo mejor voy un poquito rápido, pero lo que quiero ahorita en esta primera plática es que entendamos los alcances de la importancia de ustedes, del estudio que ustedes están realizando en Derecho y de la importancia de estos temas, porque ojo, aquí lo que vamos a estudiar que es los derechos humanos del gobernado. Ojo, ¿y quiénes somos gobernados? Todos, mientras somos parte de una sociedad y hayamos firmado el pacto social, y ojo con esto es un concepto desde Rousseau, pero el pacto social, ¿cuándo lo firmamos? Dirán ustedes, oye, pero ¿cuándo decidí yo ser parte de esta sociedad? Yo nunca manifesté mi voluntad. Ojo, recuerden que en el andar de nuestras vidas o los individuos podemos manifestar nuestra voluntad cuando tenemos la capacidad jurídica a través de la manifestación directa, pero cuando no tenemos la capacidad jurídica es a través de nuestros títulos legales. Cuando ustedes se incluyen en el pacto social, en este caso con la República Mexicana, con el Estado de Nación de México, cuando ustedes nacieron y sus padres van y los registran, ustedes solicitan que se les reconozca una nacionalidad. Cuando ustedes piden que se les reconozca una nacionalidad y son registrados ante el registro civil, ustedes aceptan las obligaciones de ser parte de una sociedad, de la sociedad mexicana, con sus derechos y con sus obligaciones. Desde ese momento tú firmas un pacto social.
no directamente, lo firmas a través de tus padres que solicitan el reconocimiento de la nacionalidad. Y les pongo otro ejemplo, una situación. Ustedes, resulta ser que uno de mis padres, me registraron aquí en México, pero resulta ser que uno de mis padres es nacido en Francia y también tiene la nacionalidad francesa. Pues a lo mejor yo ahorita que soy mayor de edad, puedo decir, oye, puedo solicitarle al gobierno francés se me otorgue la nacionalidad francesa porque mi progenitor es francés o porque es norteamericano, lo que ustedes quieran. Pues ahí ya, de manera voluntaria, en pleno uso y goce y ejercicio de mis derechos y obligaciones, estoy solicitando, ojo, derechos, pero también voy a ser sujeto de obligaciones. Aguas con esto. O sea, siempre hay que ver el contexto completo. Nos obligamos, sí. Solicitamos, sí, pero también tengo obligaciones. Recordemos que una de las principales obligaciones, en este caso ya regresando al Estado-Nación México, de los ciudadanos y de los individuos y de los gobernados es tributar, o sea, pagar impuestos. Tenemos muchos tipos de impuestos, pero los que más resaltas son dos, es el impuesto al consumo y el impuesto a las rentas. Uno es, el impuesto sobre la renta es, yo pago impuestos por lo que genero, el famoso ISR. Yo gano tanto, pago sobre lo que gano un porcentaje según un tabulador existente en el marco jurídico aplicable. Y esto viene desde el texto constitucional. En el texto constitucional dice que para que tú dentro de tus obligaciones como parte del Estado de Nación México tienes que tributar. Y tenemos los otros impuestos, que son los impuestos de consumo, que regularmente los encontramos o idóneamente los encontramos reflejados en el IVA, el impuesto al valor agregado. Todo lo que yo compro que no esté exento, siempre tiene una sobrevaloración, un sobreprecio del punto 16, bueno, del 16%, y ese impuesto que se va a los diversos niveles y órganos de gobierno para que administre, para que se administre los bienes de todos, o sea, la nación. En este caso, el gobernado, nosotros solicitamos el reconocimiento de una nacionalidad, de ser parte de un colectivo, pero el ser parte de este colectivo nos genera ¿qué? Nos generan obligaciones. En este caso, vamos a partir, les digo, nos regresamos de nuevo a los subtemas de la primera unidad. Sí, vamos a partir de que tenemos derechos humanos y vamos a partir de que tenemos garantías constitucionales, pero también tengo obligaciones. Ojo con esto. Nunca debemos de perder esa visión, porque muchas veces nos pasa el de, incluso hasta en extremos de la prepotencia o de la injusticia de nos dirigimos nosotros a servidores públicos en muchas de las veces diciendo, es que yo pago tu sueldo, ponte a trabajar, esto, esto, esto. Yo les soy sincero, yo he tenido la oportunidad de trabajar en los tres niveles de gobierno, en los tres poderes, a nivel local, a nivel federal solo en dos. Y es bien diferente cuando estás del otro lado del escritorio, te das cuenta que como servidor público tienes mucha más responsabilidad que un ciudadano regular, porque incluso el servicio público como tal te obliga a que antepongas ciertas obligaciones sobre tus propios derechos. ¿A qué me refiero? En muchas ocasiones a veces llegamos a una dependencia y le exigimos a una persona de manera impropia que cumpla con su trabajo. Y es cierto, es su trabajo. Yo estoy de acuerdo en que hay que pagar bien para exigir resultados de un trabajo, pero a veces no sabemos las condiciones con las cuales las personas están realizando su trabajo. Vamos a poner un ejemplo. Regularmente me gusta poner ejemplos a lo mejor complejos a veces, pero a veces muy burdos. Vamos a poner un ejemplo. Ahorita, ¿cómo le podemos reprochar o como sociedad, qué calidad moral tenemos como sociedad reprocharles, por ejemplo, a los médicos, a las enfermeras, al personal de salud, cómo están desarrollando su trabajo, si como sociedad, a través del gobierno, por supuesto, no les podemos garantizar sus equipos de seguridad, no les podemos garantizar sus prestaciones sociales, no les podemos garantizar todos los elementos que ellos necesitan para realizar de la mejor manera sus actuares. Ya ven que ahorita ha habido muchas agresiones hacia personal de salud, ha habido manifestaciones en contra, hay personas en ciertas colonias que realizan agresiones a personal de salud. Entonces, incluso hay mucha gente, y eso si te pones del lado de las personas que están haciendo la exigencia del derecho, es de cierta manera entendible. Hay muchas personas que se están quejando del personal de salud porque dicen, oye, ¿cómo es posible que tengo yo a mi familiar enfermo? Y ojo,
Estoy hablando como gobernado y como familiar de una persona que está en una institución de salud internado. Oye, resulta ser que yo no puedo entrar a verlo. Resulta ser que yo no puedo, no me dan informes. Y en algunas ocasiones, si nos vamos al extremo, hay personas que han ingresado a nosocomios, a hospitales, por padecimientos totalmente ajenos al COVID-19 y los familiares ya no los vuelven a ver. Y en muchas ocasiones, por disposiciones gubernamentales, los terminan viendo, se los terminan entregando después de la cremación. Si te pones como individuo, un tema individualista, dices, ¿cómo es posible que se me estén transgrediendo estos derechos y que se me esté tratando por la autoridad, llámese en este caso personal de salud, de esa manera que me tienen incomunicado, no me dan información, estoy en la zozobra, estoy en esto, estoy en esto? Incluso ha habido manifestaciones violentas y hay personas que se han ingresado a algunos hospitales en algunos estados de la República por la fuerza. Es entendible la desesperación. La situación es que si tú te pones del otro lado, que es como yo les pido que tratemos de analizar las cosas en todos por todos o por la mayor cantidad de puntos de vista. Imagínense ustedes como doctores, como enfermeras, como trabajadores de seguridad de un hospital, como afanadores de un hospital, como trabajadores sociales, como psicólogos de un hospital, sabiendo los alcances que pueden tener estas situaciones. Es cierto, es inhumano que no se nos dé información, pero imagínense lo complejo que fuera o los alcances que realmente tuviera una situación como la pandemia que estamos viviendo, que por el simple hecho de respetar el derecho del acceso de los familiares a una persona enferma, cuántos enfermos más tuviéramos y la tipo de saturación del sistema de salud que tuviéramos. Desafortunadamente se tienen que tomar decisiones duras, complicadas, difíciles, sí. Les pongo otro ejemplo. El tema que causó mucho ruido, el tema de un manual ético. La realidad es que en el área médica existen 14, 15 manuales similares, donde se tienen que hacer las ponderaciones de los casos. Nosotros en el área jurídica lo vemos básico. A ver, incluso aquí en los derechos humanos hay una ponderación de derechos. ¿Qué derecho es más importante? Obviamente los derechos que nos garanticen la subsistencia humana. Y siempre que hay una colisión o hay una discrepancia entre derechos, siempre se atiende que el derecho que causa una mayor afectación o se busca garantizar el derecho que causa una mayor afectación. El problema se presenta cuando es el mismo derecho, el derecho a la vida. Y ojo, hasta en el derecho a la vida se hacen ponderaciones. Hay personas que no es jugar a Dios, es que se tienen que tomar decisiones responsables con la información que se tiene. Se tiene que garantizar regularmente. Mira, hay algunos autores europeos que manejan, y es una temática con la cual yo coincido, que hay solo un derecho más importante del derecho a la vida, y es el derecho a la subsistencia humana. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como individuos para garantizar la subsistencia humana? Pues buscar proteger a la colectividad por encima del individualismo. ¿A qué me refiero con esto? En este caso, incluso en las restricciones que aquí en el Estado y en el país en algunas olas de alto contagio. Por ejemplo, yo particularmente resido en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Aquí en Culiacán, Sinaloa, hay un alto índice de contagios. Yo como gobernado, particularmente de derechos humanos, oye, yo tengo derecho a tránsito, ¿por qué me retienes? ¿Por qué me buscas que yo me asigne? ¿Por qué me exiges y me obligas a través de tu facultad como gobierno de la coercitividad? Bueno, el detalle es que ahí lo que se está ponderando es el derecho de la colectividad. Y ojo, hay una ponderación de derechos. Es mucho más importante garantizar el derecho humano a la salud a través de el resguardo y el transgredir mi derecho humano al libre tránsito. Y eso como gobernados es de lo más complicado entender. ¿Por qué? Porque regularmente cuando se me afecta a mí es cuando digo, no me importa. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Voy circulando por X calle, me hace la parada un agente preventivo, si ustedes quieren. Un agente municipal preventivo, no tránsito preventivo, un policía municipal. Me detiene y regularmente, ¿qué es lo que digo? ¿Qué es lo primero ¿por qué me estás deteniendo? O me molesto o me causa una problemática. Pero vámonos a un supuesto. Imagínense que este agente preventivo
a como ya lo marca la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales, esté realizándome un acto de molestia, sí, un acto de molestia, pero tiene que ser un acto de molestia justificado. Pensemos en que hace unos minutos antes, nos vamos a ir un poco extremo. Resulta ser que hay una persona que iba circulando por exceso de velocidad por una zona escolar y causó una lesión a un grupo de menores de edad y esa persona conducía un vehículo con las características similares a mi vehículo. Ahí hay una justificación fundada del acto de molestia. Pero regularmente el ciudadano, en vez de que te detenga un oficial, por ejemplo, yo particularmente a mí me detiene, yo regularmente me dirijo a las personas como me gustaría que se dirigen a mí. Yo me detiene un policía, el que sea, o un área de gobierno, de seguridad pública, y yo lo primero que hago, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, lo que sea, ¿en qué le puedo ayudar? ¿Cómo está usted? ¿Qué le puedo servir? ¿Para qué me detiene? ¿En qué le puedo ayudar? Tenemos que aprender como ciudadanos que debemos de dirigirnos a los demás como nos gustaría que nos dirigiéramos a nosotros. Y créanme, te lo digo por experiencia. De ahí, aunque el policía o la persona que te esté cuestionando venga en una actitud distinta, tú de esa manera lo desarmas por tú dirigirte cordialmente con él. ¿Por qué? Porque es un tema sugestivo. Somos personas los que estamos interactuando. O sea, él no es malo, es bueno, sea malo, sea regular, todos. O sea, no podemos estigmatizar a un individuo por el simple hecho de estar realizando una función particular. El problema es que regularmente estigmatizamos como gobernados cuando se nos causa una molestia. Les voy a poner otro ejemplo. Hace un tiempo yo tenía un vecino que él siempre era una persona muy recta, muy directa, muy todo. Y un día resulta ser que pasé yo por enfrente de su casa y lo estaba infraccionando en tránsito. Y él estaba muy molesto. Y le dije, pasó la situación, oye, ¿todo bien? Sí, todo bien, bueno. Resulta ser que esta persona era una persona que paraba su carro arriba de la banqueta. A los días platicando con ella me dijo, es que no es posible que vengan a infraccionarme a mí aquí en la banqueta en vez de estar persiguiendo a los delincuentes reales y bla, bla, bla. Mi respuesta fue, oye, totalmente de acuerdo contigo, hay prioridades, pero la realidad es que tu conducta aquí es una conducta que estás transgrediendo el bando de policía y gobierno. ¿Por qué? Porque tú no tienes por qué estacionar tu carro aquí en la banqueta. Pero ¿cuál es el daño que yo hago con estacionar el carro a la banqueta? Yo lo subo a la banqueta porque la calle es angosta y si la paro en la calle es susceptible de que si pasa un borracho me raye el carro. Y mi contestación fue, sí. El problema es que si tú subes tu carro a la banqueta, vas a generar que hombres, mujeres, niños, familias tengan que descender a la calle para poder transitar por aquí y tú estás afectándoles un derecho de tránsito al peatón, que es el que tiene un derecho que se pondera por encima de tu derecho a la propiedad y la seguridad jurídica de tu vehículo. El problema es que regularmente nosotros lo que atendemos es nuestro interés particular. No vemos más allá de eso. Yo les recomiendo eso, tratemos de analizar las situaciones de diferentes puntos distintos. ¿Para qué? Para el momento buscar la mejor solución. A veces perdemos más aferrándonos a que yo tengo la razón que buscar y darnos cuenta realmente de la situación que se nos está presentando como gobernados. Oye, que se me están transgrediendo ciertos derechos. Sí, pero si está justificado que se te transgreda un derecho como lo que nos está pasando ahorita con el hacinamiento, con el fin de evitar que haya una mayor cantidad de contagios y que haya una saturación de hospitales y que fallezcan más personas, por supuesto que está justificado el acto de molestia de tener que estar hacinados. ¿Es muy difícil? Sí. ¿Es muy complicado? Sí. ¿Nos genera muchos problemas? Sí. Muchos problemas personales, económicos, financieros. Es muy complicado, por supuesto, pero hay un fin mayor que se persigue. Y aquí en el tema de los derechos de los gobernados, aquí en la primera unidad, donde empezamos a ver la vinculación entre los derechos, entre el segmento de los derechos, las garantías, entre los derechos de igualdad, en el artículo 1, 2, 4, entre los derechos de la seguridad jurídica. Recordemos que en la reforma del 2008 y en la del 2011 se incluyeron en la Constitución algunos derechos
y se elevaron a rango de derechos humanos los derechos de la seguridad jurídica que antes no se consideraban. ¿A qué me refiero? Derechos como el debido proceso, la tutela judicial efectiva, son derechos que antes o eran preceptos que antes no se consideraban al rango de derechos humanos. Y esto es importante que los consideremos al rango de derechos humanos. ¿Por qué? Porque tenemos una mayor cantidad de mecanismos de protección de derechos, llámese el amparo directo o el amparo indirecto, y por supuesto a nivel administrativo, el tema de los mecanismos de protección constitucional como el recurso de inconstitucionalidad y la controversia constitucional a un momento de que se invaden esferas de competencias y o, en su defecto, que se busca legislar y que esta nueva legislación transgrede el precepto constitucional, particularmente en este caso los derechos de seguridad jurídica. Obviamente estos derechos, cuando hagamos las lecturas, nos vamos a dar cuenta de la importancia del impacto. Les voy a dar nada más un dato. Según la Convención Interamericana de Derechos Humanos, si todos los sistemas latinoamericanos atendiéramos el derecho humano al debido proceso, se evitarían el 80% de las violaciones a derechos humanos que se dan en toda Latinoamérica. A ese nivel y ese nivel de importancia tienen los derechos a la seguridad jurídica. ¿Qué es esto? Que yo tengo una certeza y una certidumbre que existe un marco jurídico, un Estado de Derecho que se cumple y que existen autoridades que van a hacer cumplir. Las leyes hay que cumplirlas y hacerlas cumplir cuando somos servidores públicos y que tenemos esas obligaciones de cumplir y hacer cumplir ese marco jurídico. Por eso las protestas es jura hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y bla, 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 y el resto de textos jurídicos según el cargo que vamos a desempeñar. Entonces, que no se nos olvide, y hace ratito se los comenté así nada más a grosso modo, existe una pequeña diferencia entre el ciudadano normal y el ciudadano que hace las veces de gobierno. El ciudadano normal prácticamente puede hacer todo lo que la ley no le impide. El ciudadano haciendo las veces de gobierno puede hacer todo lo que la ley le faculta. ¿A qué me refiero? Un policía, ¿te puede parar? Sí, tiene que estar facultado. Un inspector de construcción, ¿te puede hacer una revisión? Sí, pero tiene que estar facultado. Tiene que estar asignado a esta zona, tiene que ser de este municipio, tiene que cumplir unas ciertas características y elementos para que pueda desarrollar esa actividad de la cual está facultado. Como gobernados, tenemos que entender los alcances inicialmente de los derechos humanos para ver nuestros derechos y nuestras obligaciones. Es decir, partiendo desde los derechos y las garantías constitucionales, revisando los derechos de igualdad, revisando los derechos de seguridad jurídica y por supuesto revisando los derechos de libertad constitucional. Y tenemos que entender y tener los alcances y revisar a nuestra Constitución el tema del 105 constitucional, bueno, 103, 104 y 105 constitucional, que son los que nos marcan los mecanismos de protección constitucional, hablando de amparo directo o indirecto, recurso de inconstitucionalidad y controversia constitucional. Esto sería un pequeño esbozo del contenido temático de toda la unidad de enseñanza y aprendizaje, pero particularmente de la primera unidad. Me gustaría abrir el micrófono para alguna ronda de preguntas y respuestas o de comentarios. Me gustaría escucharlos, me gustaría, si tienen alguna duda con respecto a la plataforma, si tienen alguna duda con respecto a la unidad de enseñanza y aprendizaje, si tienen alguna duda de las actividades, tengo entendido que les digo, la estructura de la materia ya quedó a partir de hoy. No sé si algunos de ustedes ya lo hayan podido revisar y si tienen alguna duda, con gusto las aclaramos. Si alguien quiere pedir el uso de voz, adelante. Sí, apenas nos dieron acceso a la materia, por eso no, bueno, al menos yo no alcancé a leer hasta ahorita que entré. Por mi Ok, parte no hay dudas. ok. ¿Y de los comentarios hechos aquí en la clase, alguna duda, Paula? ¿O alguien más? No, por mi parte no hay dudas, profe, fue claro. Ok, perfecto. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Yo, profe, Adelante, a sus órdenes. Adelante, Jesús. mire, bueno, es una opinión personal, ¿no? No, adelante, adelante. Respecto a el tema de los derechos humanos, durante todo nuestro proceso estudiantil y en nuestra vida laboral, ya como profesionistas de juristas,
tal vez nos encontremos con algunas incongruencias, ¿no? Pero tenemos que tener bien en claro que nosotros tenemos que ser objetivos en el hecho de derecho, ¿sí? No subjetivos, objetivos en el sentido que en ocasiones vamos a encontrar en situaciones en las cuales el imputado, el imputado haya violentado los derechos de otra persona, pero no se le pueda fincar algún, ¿cómo podría decir? Alguna culpa porque se fueron violentados los derechos humanos. Entonces, tenemos que ser bien objetivos en ese punto, ¿no? A veces nos preguntamos, oye, pero ¿cómo? Pero si esa persona no se merece que le den la libertad, pero hubo fallas en el proceso y por más cruel que se escuche y pues también es un ser humano, que sea el peor de los seres humanos, entonces tenemos que cuidar mucho el proceso que se le da a cada uno para que no pasen esas cosas, ¿no? Eso es muy importante lo que usted comenta, Jesús. De hecho, es lo que comentamos ahorita, el tema del reconocimiento de los derechos de la seguridad jurídica que antes no se tenían. Por ejemplo, ahorita hay muchas personas que evaden, si ustedes quieren, la justicia por el tema de debido proceso o por el tema de la teoría de la flota envenenada. Un ejemplo, si un medio probatorio no siguió una cadena de custodia adecuada, es desechado. Y a lo mejor esa era una prueba importante que se necesitaba para poder acreditar la comisión del delito por la persona A en contra de la persona B o la afectación de la esfera jurídica de la persona B. Es cierto. La realidad es que, en mi muy humilde opinión, nosotros tenemos un sistema, un buen sistema, perfectible, por supuesto, en donde tenemos un gran problema es en los operadores del sistema. Tenemos operadores del sistema que les falta y nos falta mucha capacitación. Y me incluyo porque como defensor particular o como asesor jurídico particular, también me falta mucha capacitación en el tema penal también. Yo litigo en materia penal y he sido defensor, he sido asesor jurídico victimal particular en ambos sentidos. Entonces, pero nos falta mucha capacitación. Por supuesto, a los peritos, a los policías, a los ministerios públicos, a los propios juzgadores. Muchas de las veces incluyen algunos criterios muy fuera de la realidad. El detalle es que si nos ponemos a leer la ley, a estudiar la ley y a ver los preceptos, nos vamos a dar cuenta que tenemos un buen sistema, o es mi muy particular punto de vista. El problema es la operación. El problema es que si resultó ser que cuando detuvieron a la persona, lo golpearon, a final de cuentas alude a tortura, pone una queja, pone un amparo indirecto, sale. Ojo, ojo con esto. Muchas de las veces, y yo les recomiendo esto, como ciudadanos normales o de a pie que se nos dice, es aceptable que una persona diga, o es entendible, perdón, que una persona diga, ¿cómo es posible que este ratero ya haya salido otra vez? ¿O cómo es posible que este delincuente ande en la calle? ¿Cómo es posible que el policía no va bien su trabajo? Ojo, nosotros como estudiosos del derecho tenemos que entender y analizar, hace rato se los decía, hay que analizar y ser un sentido crítico, pero una crítica con argumentos. Les pongo un ejemplo. Muchas de las personas, hasta antes de la reforma del 19 constitucional del año pasado, muchas de las personas se les detenía con armas de fuego, incluso con armas de fuego del uso exclusivo del ejército, pero como el 19 constitucional no lo ameritaba como prisión preventiva oficiosa, hay muchas personas que salían. Y la sociedad regularmente tiene el chip o el esquema, o tenemos, de vemos que cometió un ilícito o vemos que asaltó, incluso, oye, es que yo vi a él que asaltó a esta persona ahí en la parada de camiones y a los 3 días lo veo ahí caminando por la cuadra. No, el sistema no sirve, ve la gente, este rata aquí está, perdón por la expresión, pero así lo decimos, aquí está, aquí anda. Nosotros como estudiosos del derecho tenemos que saber y entender que sigue un proceso, que su conducta como tal no meditó prisión preventiva oficiosa, pero hay una investigación que se sigue. Lo que tenemos que hacer como sociedad es exigirle a los operadores del sistema que realicen su trabajo correctamente. Ojo, tenemos que pagar para que se haga, porque si no,
tanto que nos gusta ahorita o a mucha gente que les gusta decir los servidores públicos, es que yo pago tu sueldo, yo soy tu patrón, perfecto, eres mi patrón, pero me tienes que garantizar las herramientas para yo realizar mi trabajo. Tengo que tener cubierto todos mis satisfactores y tengo que tener las herramientas. Y se los digo por esto. Yo he visto que hay casos que se caen porque el área periciales no tiene los insumos para hacer un embalaje adecuado para una cadena de custodia. Entonces, ¿ahí quién es el culpable? El propio sistema que nosotros estamos manteniendo, que nosotros no exigimos que se redireccionen los recursos a donde deben de serse redireccionados para que las personas que están obligadas a realizar esas labores realicen sus acciones de manera pertinente, pero tienen que tener los elementos para realizarlos. O sea, no van a poner su bolsa. Les pongo un ejemplo ahorita. ¿Cuál es una de las principales críticas que se hacen a nivel nacional? Que las enfermeras y los doctores están teniendo que gastar parte de su dinero, parte de su pago para comprar materiales e insumos de protección personal porque no se tienen los materiales y los insumos adecuados para protegerse ellos mismos, que ellos son los que nos van a cuidar. Ellos son los que más cuidados debemos de tener porque si nos enfermamos, a los que nos van a cuidar somos quienes nos van a cuidar. Los únicos que nos van a cuidar a nosotros son ellos. Lo mismo pasa con los policías. Nada más que tenemos regularmente una estigmatización a corrupto, rata, esto, aunque no nos conste, aunque no sepamos, pero además llegamos con una secretaria a un módulo de atención o a donde ustedes quieran y vemos que la persona se levanta y va al baño y ¿qué es lo que decimos? Ve, la floja se va, no me quiso atender y no vemos más allá. Desafortunadamente no lo vemos. A lo mejor no entendemos que es una persona que tiene 3 horas sentadas, que a lo mejor tiene alguna situación de una enfermedad crónica degenerativa, que tiene que estar yendo al baño constantemente, pero eso no nos importa, no nos interesa. Entonces, tenemos que ampliar nuestra visión. Lo que usted dice es totalmente cierto. Hay muchos casos que procedimentalmente se están cooptando o se están coartando porque los operadores o porque les falta capacitación o porque hay corrupción y deliberadamente realizan procedimientos inadecuados para que una persona o un tercero salga, que eso es totalmente cierto y totalmente sabido, por supuesto, y a veces hay dinero para que se manipulen o se cambien tipos de cosas para evitar una mayor responsabilidad de tal o cuales personas, pero también es cierto que muchas de las veces es porque no se tienen las condiciones. Eso es también cierto. Ahorita veo que usted al parecer pertenece a un cuerpo bombero, si no me equivoco, a lo mejor es su playera nada más. Ese tipo de cuerpos de apoyo social deberían de estar totalmente garantizados como en otros estados-naciones. En otros países, a esos lugares hay un pago determinado y se les garantizan sus prestaciones y no solo eso, se le dan los medios necesarios y adecuados para que puedan cumplir su fin. De eso se trata. Es el fin social el que se debe de atender, la protección de la colectividad, de eso se trata. Obviamente es difícil, sí, pero esto es un tema de reestructura de tejido social y tenemos que cada uno de nosotros poner nuestro granito de arena. ¿Partiendo de qué? O es muy particular punto de vista, de la formación de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque esto es un tema multifactorial y este es un tema que es un tema de reconstrucción social a largo plazo. Nosotros ya estamos inmersos en un sistema y el yo querer hacer esfuerzos aislados para cambiar un sistema es muy difícil. Cada quien ponemos nuestro granito de arena en nuestras casas y nuestras relaciones personales, sociales, académicas, culturales y laborales. Pero más allá de, tenemos que generar una nueva generación con valores distintos partiendo de los valores básicos familiares. Pero oye, por ejemplo, yo hago una crítica muy fuerte a mis compañeros, a mis amigos, a vecinos, que en muchas ocasiones, oye, llevo a mi niño al kinder y veo que hay una persona, que un vecino, un familiar, un amigo, lleva a su niño al kinder con narcocorridos, o va matándose, o va brincándose altos. ¿Qué ejemplo estamos poniendo nosotros a los niños? Que eso está bien. Desafortunadamente nuestra generación o nuestras generaciones, porque somos de distintas generaciones probablemente, aunque todos pertenecemos a un mismo segmento y una sociedad que en este momento nos estamos desarrollando en este entorno, a final de cuentas, vanagloriamos ¿qué? No vanagloriamos al justo, ni vanagloriamos al que cumple el derecho, vanagloriamos al que se sale con la suya sin responsabilidad. Por eso el tema del gran auge de la narcocultura, por eso el tema del gran auge de, mira, pues, por ejemplo, el tema de la corrupción. Es más, hasta tenemos dichos sociales les digo, y me consta porque he estado dentro del gobierno y he estado desde fuera del gobierno como crítico hay gente que llega y si agarra, porque agarra. Y si no agarra, ¿qué decimos? Qué tonto. Estuvo y no hizo. Eso es una percepción y es una construcción de nuestro pensamiento que obviamente va
de la mano lo jurídico, pero tenemos que entender que es mucho de formación cultural, personal y de valores. Por eso es algo multifactorial y es un tema de largo plazo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Cumplir, tratar de que el sistema sea lo mejor posible y exigir con las herramientas que existen el cumplimiento de los mismos. Yo les pongo un ejemplo. Yo litigo a nivel federal y a nivel local, aquí en Sinaloa, materia penal. Y en realidad, a nivel local, no les digo que no hay, no les puedo asegurar que no hay corrupción, pero hay 100 veces más corrupción a nivel federal. Todo se acomoda a nivel federal. Entonces, ese tipo de problemáticas, uno que lo está viviendo debe de poner su granito de arena hasta donde a uno le sea posible para buscar que las cosas cambien. Te digo, ¿y de dónde tienes que empezar? Desde tu casa. No hacer una diferencia entre tus hijos, ser justo al momento de dividir los tiempos, de lo que quieras, de lo que sea, a lo mejor de tiempos en un teléfono, tiempos en la televisión, el tiempo incluso es el ser colaborativos en las actividades del hogar. ¿Por qué? Porque así nos vamos construyendo con valores de formación de ser una sociedad colaborativa, que es uno de los principales tejidos sociales que tenemos descompuestos. Regularmente a mí, mientras no me pegue en mi bolsillo o no me afecte a mí o a mi familia, que el mundo arda. Cuando esa llama llega a mi interés, es cuando reniego. Y así no debería de ser. Lo debemos ver, identificar y poner nuestro granito de arena para que eso cambie. Porque al final de cuentas es una sociedad donde todos nos desarrollamos. Yo les soy sincero, lo que pasó aquí en Culiacán, lo del Jueves Negro, esa psicosis que vivimos y lo que vive en todo el país. Somos una fosa clandestina común en todo el país. Y eso que pasa, muchas de las veces lo vemos muy distante. Lo que tanto criticábamos a nuestros padres o a nuestros hermanos mayores de que agarraban el periódico de atrás para adelante para contar los muertos, nosotros lo hacemos en el celular todos los días. A ver qué tantos muertos. O sea, incluso hasta normalizamos esas conductas y eso es algo muy peligroso. ¿Por qué? Porque estamos normalizando la barbarie y se supone que estamos en un Estado de Derecho, donde lo primero que se tiene que respetar, pero lo primero que se tiene que atender, respetar y garantizar son los derechos humanos partiendo un derecho humano a la vida. Entonces, como reflexión personal, yo se los comparto y en cada foro que yo puedo se los comparto y se los pido encarecidamente. Desde la vertiente que nos encontremos y donde nos encontremos, tratar de poner el ejemplo con nuestras acciones. No nos cuesta nada tratar de traer nuestros papeles en regla, no nos cuesta nada tardarnos 5 minutos más a esperar que cambie un semáforo, no nos cuesta nada. Hay gente que dice, no, pues voy a llegar tarde. Más caro te va a salir que te vueles un amarillo, un rojo y tengas un choque y se lesione tu hijo, o tú quedes lisiado, o que causes un daño mayor a una tercera persona. Es que ese tipo de impactos y de alcances como ciudadanos, como gobernados, como seres humanos, como seres en sociedad, tenemos ese gran problema. Y no solo es en México, es en toda Latinoamérica. Y eso está totalmente estudiado por los sociólogos y por los psicólogos. Esos tipos de problemas lo tenemos porque somos sociedades individualistas, que eso es un concepto que se contrapone incluso en su propia estructura, porque habla de sociedades individualistas, pero es cierto. Somos seres sociales, pero particularmente nosotros nos actuamos hasta que tenemos una repercusión en nuestros intereses particulares. Si no hay una repercusión, hacemos como que no nos damos cuenta o simplemente decimos, no me meto porque voy a tener problemas. Entonces, este tipo de unidades de enseñanza-aprendizaje a mí me parecen muy, muy importantes dentro de su formación personal, profesional, ética. Yo les digo, yo litigo penal. Yo cuando recién empecé a litigar penal hace 6, 7 años, que es cuando se incorporó el sistema aquí, porque el sistema anterior yo nunca lo litigué porque no me gustaba, porque era un cochinero. Ahora es mucho más transparente. Y eso se lo digo de verdad yo como soy un litigante. Cuando yo empecé a litigar, hay muchos compañeros que me decían, no, es que es muy peligroso. Aquí lo que tú tienes que hacer es hablar con la verdad. Decir qué y hasta dónde. No andar buscando, como se dice literalmente en el medio, andar chayoteando gente o alargando procesos para sacar o exprimir a la gente hasta el último centavo. No, ni más rico, ni más pobre, ni ganas más, ni ganas menos. Mejor generarte un estatus y un precedente personal y profesional actuando así de manera profesional. Yo les soy sincero, yo trabajo mucho como consultor. A mí me pasa mucho que me llegan casos y me dicen, oye, ¿qué te parece esta carpeta de investigación? ¿O qué te parece este caso? Y les digo, oye, ¿sabes qué? Yo recomiendo esto, o creo que se está haciendo esto mal por esto.
y yo cobro por eso. Y a veces me dicen, oye, ¿por qué no te llevas el caso? No, es que a mí me gusta mucho la docencia. Yo doy clases en 4 universidades distintas. Doy clases en la UAC, doy clases con ustedes, doy clases en la UABC a distancia y doy clases en la Universidad de Durango. Entonces, yo dedico mi tiempo y me gusta mucho la docencia. Hago investigación también. Acabo de terminar mi doctorado y hago investigación. Y aparte litigo. La intención es complementar el ingreso y tener un mejor acceso. Además, que el estar en contacto con el litigio te sirve. ¿Por qué? Porque estás cercano de la realidad. Porque cuando nada más eres dogmático y no litigas, no estás en la práctica, te abstraes de la realidad y no sabes, como ahorita dijo el compañero Jesús, hay gente que dice, no, 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 eso no pasa. Pues es que no pasa en tu mundo porque no te acercas a la realidad. Pero cuando te acercas a la realidad te das cuenta que sí pasa. Entonces, uno tiene que complementar su actividad personal y profesional, o es lo que yo creo. Pero no puedes dedicar todo el tiempo. O yo particularmente tomé una decisión de no dedicar todo el tiempo al litigio. Por eso regularmente hago más consultoría y temas académicos, pero sí litigo. Entonces, en este tema, volviendo particularmente a la área a la unidad de enseñanza-aprendizaje y a la unidad, es muy importante que como gobernados, como ciudadanos, entendamos los alcances de nuestros derechos y nuestras obligaciones, cómo se constituye nuestro marco constitucional y legal y convencional, en qué elementos, del estudio de qué elementos tenemos que identificar, que es los derechos humanos, los primeros 29 artículos de la Constitución, y obviamente del 30 al 136, para ver cómo se estructura nuestro gobierno para que se nos busque garantizar esos derechos humanos. Ya se encuentra en la plataforma la materia, revísenla. Tuviéramos nosotros la siguiente videoconferencia el siguiente miércoles a la misma hora, tengo entendido. Para cualquier duda, lo pueden poner a través de la plataforma y yo se los contesto. Yo regularmente la plataforma la reviso diario, 1 o 2 veces al día. De igual manera, lo que se les ofrezca a través del coordinador de la unidad virtual de derecho, el doctor José Félix Soto, él tiene mi número de teléfono, le voy a pedir de favor que me incluya en el grupo WhatsApp si tienen grupo, porque sé que las otras generaciones tienen, para de igual manera tener un contacto más cercano con ustedes. De verdad me da un gusto conocerlos, me da un gusto poder estar con ustedes, ojalá podamos participar y que sea un poco más de interactuar ese tipo de clases. A mí me gusta más que sea de lluvia de ideas, de interacciones, que sean solo monólogos. Si nadie más, ¿alguien tiene algún otro comentario? Adelante, es Maritcita, algo así se llama. Ah, no, No, es que había no, prendido su... realmente no hay mucho comentario. Es muy extensa la clase, yo creo hay mucho que decir y preferimos escucharlo porque realmente yo hasta el momento en que me senté, he tenido problemas de salud, pues no he podido hasta el momento en que me senté supe realmente cuál era la clase, pues porque no había podido investigar, meterme al WhatsApp, ver, pues. Pero se me hace muy bonita la clase y muy extensa. Hay mucho que decir. No, no hay problema, qué bueno qué bueno que le interesa, qué bueno que les interesa, qué bueno que están participativos. Sí escuché al principio que dijo, ¿qué clase es? Porque tenía abierto su micrófono. Y como usted dice, muy extensa la clase y luego no se cae el maestro. No, pero se los digo, en el avance que ustedes tengan de las lecturas y de las actividades les van a ir surgiendo más dudas. A partir de la clase que sigue vamos a hacer más corto el monólogo de la explicación de la clase y vamos a dar más tiempo para disipar las dudas. Porque la mejor forma de aprender es construir conocimientos juntos, que ustedes expresen sus dudas, tratar de llegar a un consenso, a un punto intermedio entre los conceptos y los elementos particulares, como lo que comentaba ahorita el señor Jesús, y de esa manera nos entendemos y avanzamos y nos realimentamos más entre todos. Es mejor. Y les agradezco mucho los comentarios. Si alguien más quiere hacer algún comentario, estoy a sus órdenes. Sí, profe, gracias, buenas noches. Mire, es en relación a esto. Tengo entendido que el bien jurídico tutelado es la vida. ¿Sí, correcto? Es uno de los bienes jurídicos tutelados según... Sí, uno de los bienes jurídicos tutelados es la vida. Claro. Dentro de eso lo complementan lo que viene siendo los derechos o las garantías que tienen como víctima. Pero ¿qué pasa cuando llegamos ante un tribunal, ante un juez que no es garantista
que no, bueno, que sea garantista más que nada, pero a la vez que no tenga alguna perspectiva de género, que no sé cómo pueda él tener un precepto de una carpeta bien integrada, de una carpeta de investigación robustecida, integrada, porque, porque ahí en ese tiempo, en ese espacio, es cuando se nos da una vuelta giratoria totalmente. Entonces, mi duda está en esto. Acreditaciones como perito, acreditaciones de los elementos de prueba, como deben ser. Todo está debidamente fundamentado, pero, oh sorpresa, que la resolución no fue así. Ahí es en donde nos vemos un tanto, o sea, fuertemente decepcionadas, o no sé cómo se pueda decir, porque es un retroceso en nuestro trabajo, en nuestra forma de integrar una carpeta, en nuestra colaboración como agentes de Ministerio Público en representación a la víctima. Entonces, ahí mi duda es, ¿qué pasa con esos derechos que tienen que estar bien fundamentados, que tienen que ser de pleno conocimiento ante un juez, ante un tribunal? Porque yo en varias ocasiones he visto y me he preguntado qué pasó en algunos ciertos casos en relación a eso, pero bueno, la resolución será a través de quien debe ser, que es un juez, y pues ya más de ahí, pues no, hasta ahí llegamos. Ok, muchas gracias por su comentario, Olga. Gracias. Partiendo del tema del derecho tutelado que decía el derecho a la vida, tenemos que entender que tenemos una esfera jurídica que conlleva todos nuestros derechos y obligaciones. Por eso se habla que la afectación de la esfera jurídica de la víctima ofendido. Ajá, Partiendo del tema de correcto. la estructura y ahí no solo es el derecho a la vida, son todos nuestros derechos, ¿no? Sí, Y recordemos que la acción o omisión del imputado o del inculpado tiene que demostrarse los elementos de modo, tiempo y lugar para acreditar la consumación de la conducta delictiva y se le puede imputar la responsabilidad correcto. y determinar, por supuesto, la culpabilidad y el resto de elementos del tipo para que se le Uh-huh. pueda imponer una pena y una medida de seguridad. Eso particularmente pues en la estructura jurídica y en la teoría del delito lo dice. Usted bien lo dice en la práctica. Muchas de las veces como operadores del sistema entendemos o vemos cómo los operadores, particularmente los jueces, toman criterios fuera de toda razón o toman criterios que no los podemos entender en un momento determinado. Yo lo que les recomiendo es que traten de hacer, primero que nada, un análisis abstraídos del interés particular. ¿A qué me refiero? Si yo estoy defendiendo a la víctima, si yo soy víctima o soy ofendido, o soy supuestamente, o soy supuesto victimario, o si soy o el defensor público, digo, si el defensor privado, o si soy el oficial jurídico victimario, lo primero que tengo que hacer yo, si estoy haciendo una actividad profesional de abogacía, lo primero que tengo que hacer es analizar todos los elementos. Cuando somos parte, es bien difícil. O sea, cuando somos supuestos victimarios o cuando somos víctimas ofendidos, pues tenemos una carga subjetiva, tenemos una carga moral y eso es bien difícil. Pero cuando estamos actuando de manera profesional, como una de las partes o incluso como Ministerio Público, tenemos que analizar de fondo todas las perspectivas, o yo les recomiendo que analicemos de fondo todas las perspectivas para buscar identificar cuál va a ser la posible resolución por parte de la autoridad jurisdiccional. Si a pesar de que tengamos todos los elementos, la autoridad jurisdiccional toma una decisión que nosotros no consideramos la adecuada, tenemos los medios, tenemos la revisión y tenemos la apelación y también tenemos el amparo directo y el amparo indirecto. Yo les soy sincero, en apelación a nosotros nos ha tocado participar pues, ahora en los juicios orales por lo menos en 3, 4 apelaciones que hemos podido salir avantes, ya sea en que se tome en cuenta un medio probatorio que no se tomó en cuenta,
ya sea que una reposición de proceso, o incluso hemos logrado en una ocasión que se considera totalmente distinto, que hubiera una modificación completa del fallo, que es lo más complicado. Lo que les decía hace rato, para mí el sistema, la estructura es una buena estructura. El problema son los operadores. Y lo que sí necesitamos hacer nosotros como profesionales del derecho es acudir a esos procedimientos, porque créanme, un juez, ellos también tienen un récord. Todos los servidores públicos, los policías, los ministerios públicos, los defensores públicos, los asesores jurídicos victimales públicos, los jueces, los magistrados, ellos también tienen un récord. Y cuando un juez de audiencia o de juicio oral o de audiencia inicial empieza a tener muchos recursos, muchas apelaciones, muchos amparos directos o indirectos, se empieza a generar un récord. Y sus propias administraciones internas, las judicaturas estatales, las judicaturas federales y sus propias estructuras orgánicas dentro del Poder Judicial o de los poderes judiciales según la rama, el nivel al que nos refiramos, estatal o federal, empiezan a hacer sus propios ajustes. Hay jueces, esto es un tema de subjetividad en muchos de los casos. Los jueces resuelven muchas de las veces con su propia carga subjetiva. Eso es claro. Por eso necesitamos ser diestros como profesionales del derecho, porque acuérdense que ellos están obligados a fundar y motivar la sentencia. Ellos tienen que decir qué tomaron en cuenta, qué no tomaron en cuenta, o a cuál de los elementos probatorios les dieron un mayor valor probatorio. Y esos son los elementos que nosotros vamos a atacar directamente en la apelación o en un amparo directo o indirecto, según sea el caso a lo cual corresponda. Oye, que me desecharon una prueba, ¿qué hago? ¿Meto un recurso de revisión o me voy al amparo indirecto? ¿Qué me conviene más? Oye, ya hubo una sentencia firme en primera instancia, ¿qué hago? ¿Me voy al amparo directo o me voy a la apelación? Va a depender de la conveniencia y del caso particular. Ahí se tuviera que hacer un análisis particular y profundo del caso en concreto. Pero a lo que quiero llegar es lo siguiente: existen los procedimientos. Es cierto, como en todos los sistemas, o ahora nuestro sistema le da lo que Ronald Dworkin diría en el sistema norteamericano, le da la facultad de un juez Hércules. Es un juez que todo lo puede. Es un juez que él decide. Y Ronald Dworkin es un jurista norteamericano que él criticaba mucho al Poder Judicial, a pesar de haber sido juez de la Suprema Corte de Estados Unidos. Él criticaba mucho la facultad porque a final de cuentas son individuos que deberían de tomar sus decisiones inmaculadamente, o sea, abstraídos totalmente de la carga subjetiva, pero les soy sincero, es imposible o prácticamente imposible abstraerte de tu carga subjetiva. Todo importa. Si tú tuviste un familiar que fue víctima de una agresión, o sea, como juez, me refiero, o si tú eres de tal o cual religión, o si tú viste algún trauma de chico, o todos los elementos subjetivos importan, impactan. Por eso, como profesionales del derecho, tenemos que entender que dentro de nuestras obligaciones, bueno, dentro de nuestras posibilidades es analizar a las partes. Y una de las partes más importantes a analizar es el juez. Yo sé que si me toca con la jueza fulanita de tal o con el juez fulanito de tal, yo tengo que estudiar sus resoluciones para ver qué pondera más. Claro, eso es muy importante y es muy interesante como gobernado, yo se los dije hace rato, como gobernado tenemos que estudiar la subjetividad de con quien yo me estoy relacionando. Yo se los digo, yo me paro un policía del nivel que ustedes quieran y lo primero es: muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes, comandante, ¿en qué le puedo ayudar? Espero usted esté muy bien. Y lo desarmas. ¿Por qué? Porque tú estás marcando la pauta de cómo él se tiene que dirigir a ti. Y en el tema del litigio como tal o de la relación con los intervinientes en el proceso es algo similar. Tú tienes que estudiar. Y no solo vas a estudiar con tu contraparte, vas a estudiar a los peritos, vas a estudiar a los policías, vas a estudiar al juez. Oye, el juez en este tipo de casos, ¿cómo ha resuelto? ¿Qué pondera más él? ¿El testimonial de la víctima? ¿Qué pondera más el contrainterrogatorio a tal perito? ¿O a qué pericia le da una mayor valor? Aunque existen principios del nuevo sistema y nos dice que debe de ponderarse el principio de la cientificidad de la prueba, hay jueces que otorgan mayor carga o peso específico a tal o cual medio probatorio. Entonces, de nosotros depende que investiguemos a ese juez, o sea, para que vean los alcances de nuestra labor. Si queremos ser profesionales, tenemos que ir hasta ese punto.
conocer los récords de los jueces, dónde les han pegado, dónde no les han pegado. Y yo les soy sincero, a veces es aventurado, pero a veces mencionar en una audiencia intermedia o de juicio o incluso inicial algunos elementos que a este juez ya le han dado para atrás 2 o 3 amparos o les han dado para atrás 2 o 3 recursos de apelación, los jueces lo entienden y lo saben y les estás diciendo, hey, si me das para atrás, por aquí me voy a ir, ¿eh? Obviamente hay maneras de decir las cosas, pero hasta ese punto del análisis subjetivo tenemos que llegar de su récord histórico hacia dónde le da un mayor carga o valor probatorio a tal o cual elemento y por supuesto su propia carga subjetiva. Hay jueces que son ministros de algunos cultos religiosos, hay jueces que son muy estudiados, hay jueces que son muy pragmáticos. Tienes que saber con quién te estás, por eso les decía al principio, la situación particular, todos los intervinientes, tienes que analizar todo el contexto, pero es muy importante y es muy cierto lo que dice, la carga subjetiva de todos es bien importante. Hay ministerios públicos que se ensañan, ¿por qué? Porque tienen una carga subjetiva y a lo mejor porque fue una violación a un menor, o a lo mejor porque fue una violencia familiar, o a lo mejor porque traen una carga subjetiva de algún bemol, algún trauma personal, inconsciente o subconscientemente lo traen ahí y les genera que sean más inquisitivos. Es normal, somos seres humanos, somos personas y siempre va a estar de la mano el elemento subjetivo y tenemos que aprender a jugar con ese elemento subjetivo y buscar, por supuesto, lo que nos convenga más según el área donde nos estamos desarrollando. Es la recomendación que yo le doy. Sí, muchas gracias, profe. No, de nada, a sus órdenes. Gracias. ¿Alguien más que tenga algún comentario, jóvenes? Bueno, si nadie más tiene ningún otro comentario, estaríamos viéndonos el próximo miércoles. Tengo entendido que es esto creo que mandó el doctor José. Permítame. Creo que mandó el doctor José las horas. Sí, el miércoles. El 6 de mayo. Miércoles 6 de mayo a las 8:30 igual. Perfecto, pues seguimos en contacto. Hay que revisar las actividades de la plataforma y avanzar en ellas, por favor. Cualquier cosa estoy a sus órdenes. Le voy a pedir al doctor José que me incluya en el grupo para estar ahí en contacto más constante. Muchas gracias, maestro. Buenas noches. A sus órdenes. Que tengan excelente noche. Buenas noches. Adelante, profesor. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches. Estén muy bien.